Ok, no hay problema. Bueno, gracias por la autorización de la grabación. Ya en este momento se encuentra en curso. Recordemos que estas sesiones son grabadas, ya que la información que se transmite solo es informativa y queda publicada la grabación del encuentro en la plataforma. Para quien no pudo asistir la sesión pasada, pues igualmente recordarle que esa sesión se encuentra publicada en la plataforma para que pueda revisar y enterarse del tema o lo que se explicó dentro de la sesión. Bueno, para hoy entonces es hoy 28 de mayo, nuestra segunda conferencia. Recordarles que nuestro curso es Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos. Voy a... Permítanme un momento. Bueno, entonces nuestra agenda para hoy, un saludo. Vamos a revisar lo que es el contenido de la actividad de aprendizaje 2. Vamos a mirar el tema que corresponde a la actividad de aprendizaje 2. Las evidencias para esta actividad de aprendizaje 2, las aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Nuevamente, muy buenas tardes. Les recuerdo, mi nombre es Mayerly Pareja, instructora que los está acompañando en este proceso de formación del curso de Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos. Espero que todos se encuentren muy bien, junto a sus familiares, amigos, que todas sus actividades pues estén llevando bien, satisfactoriamente. Bueno, nuestro segundo punto ya es acerca del contenido de la actividad de aprendizaje número 2. En este caso, la actividad 2 es sobre estrategias en el proceso de cobranza. Recordemos que el SENA trabaja bajo competencias. Para lograr la competencia, entonces, pues se tienen que alcanzar unos resultados de aprendizaje. Para esta segunda actividad de aprendizaje, el resultado es reconocer los procesos de cobranza y manejo del cliente teniendo en cuenta las características del crédito. La actividad 2 va del 24 de mayo al 30 de mayo. Recordarles que se tienen esas fechas que se proponen, pero todas las evidencias están habilitadas y se pueden presentar en cualquier momento. Lo importante es que no nos pasemos del 13 de junio, que es la fecha máxima para enviar evidencias. El resto, quienes aún no han enviado la actividad de aprendizaje 1, lo pueden hacer sin ningún problema. Y enviar lo de la actividad de aprendizaje 2, que es lo que están trabajando en este momento. Vamos a hacer un recorrido por la plataforma para poder explicarles nuevamente dónde encuentran ustedes lo que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2. No sé si hasta que alguien tenga alguna inquietud que quiera comentarla antes de hacer el recorrido. Sí, profesora, disculpen, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, la escucho. Sí, profe, mire, lo que pasa es que en actividad 1 yo hice una evaluación, un tipo de evaluación, y ahí me salió un puntaje de 100. Luego yo le di salir de la actividad, ya ahí le queda guardado el puntaje a usted. Bueno, entonces, usted ya revisó por calificaciones la calificación que le está arrojando esa evidencia. No, aún no, porque en estos días que he iniciado la plataforma, porque estaba enredada para encontrar las actividades, estaba un poquito desorientada para enviar, por eso estoy atrasada en el envío de la actividad 1. Entonces, Bueno. estaba leyendo todo lo que es la información que tampoco la encontraba. O sea, cuando yo salía para lo que son los conceptos, objetivos de la cartera, donde están todos los temas, eso no me salía. Entonces, bueno, ahí iniciando me salió todo lo que es los conceptos y ahí pude hacer la evaluación. Entonces yo vi que me salió 100, pero no he visto lo que es la Bueno, calificación. entonces yo ya voy a realizar un recorrido, ¿sí? Sí.
con ese recorrido ya usted se empieza a ubicar, Exacto. revisa y ya entonces cualquier inquietud estaría atenta por el foro de dudas para poder colaborarle. ¿Listo, Daisy? Claro. Sí, claro, y quería hacerle otra pregunta, disculpe, profe. La evidencia de la actividad 1, ¿podemos escribirla ahí mismo en el texto en línea o es necesario enviar un archivo? No, la pueden escribir en el texto en línea, de todos modos es una evidencia teórica. Lo que Ok, pasa es que les queda más fácil trabajar cuando ustedes trabajan en, digamos, en Word o en otra sí, forma para poder acomodar bien las cosas, ¿sí? el Que formato. de pronto no se les vaya a caer la plataforma y se les pierda lo que vayan, porque pues desde que no se haya guardado, se les cae la plataforma o algo y se les puede perder el documento que lleven, ¿sí? Mientras que Claro. pues si ustedes lo van haciendo en Word o algo, pues lo van guardando y pueden acceder a él a cualquier momento. Ah, listo, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla, vamos a revisar las áreas que se requieren para el desarrollo de esta segunda actividad de aprendizaje. Bueno, una vez estamos aquí en la primera interfaz, que ya ingresamos a la plataforma www.sajuna se escribe, .sena.edu.co, ¿sí? Ingresamos, allí vamos a ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña que nos la solicitan al lado derecho para el ingreso, y una vez estamos en esta primera interfaz, cada uno de estos rectángulos corresponden a un curso. Si ustedes solamente están en el curso de Administración y Recuperación de la Cartera de Crédito, pues van a tener solo una. Ingresamos al curso y vamos a encontrar este primer menú que es el panel de navegación. Permítanme, voy a cambiar acá un momento la vista a aprendiz para que pues lo vean como se ve en modo aprendiz. Entonces este panel de navegación tiene los diferentes botones o áreas que tiene su curso y en esta parte central igualmente los van a encontrar. En este momento estamos trabajando la actividad de aprendizaje 2 o el tema o la unidad 2. Entonces, para ver qué contiene, entonces con la flechita pues simplemente dimos clic ahí. Tenemos la guía de aprendizaje. Es importante que siempre revisemos la guía, es la ruta para desarrollar evidencias. Ustedes aquí van a encontrar en la tercera parte, que es la formulación de actividades, van a encontrar todo lo que tienen que desarrollar de evidencias. En este caso, las evidencias calificables para esta segunda unidad es una evaluación que se llama servicio al cliente y un taller que se llama instructivo la entrevista. Esas son las dos evidencias evaluables de la actividad de aprendizaje 2. El resto de la guía lo pueden revisar sin ningún inconveniente. Para devolverse, en la parte superior siempre van a encontrar como unos enlaces que son la ruta donde ustedes se encuentran. Voy a regresar a la carpeta 2. Entonces, después de la guía encuentro el material de formación. El material de formación lo tenemos en versión multimedia o descargable. Cualquiera de las dos versiones contiene la misma información. El descargable es un PDF que ustedes lo pueden guardar y trabajar pues, en él cuando ustedes lo requieran. Después del material de formación encontramos el material complementario. En el material complementario encontramos unos enlaces, ¿sí?, con información referente pues al tema de la actividad de aprendizaje 2. Entonces las revisan cada uno de estos enlaces. Después del material encontramos las evidencias. Para Daisy, que estaba hace un momento hablando de que no encontraba, ¿sí? Entonces digamos usted la actividad 1, que es la unidad 1. Igualmente encuentra la guía, el material de formación, mírelo acá. Ese material de formación está en la versión descargable o la versión multimedia, que es la que usted mira acá dentro de la plataforma. Después del material principal encuentra el material complementario y las dos evidencias a desarrollar. En este caso está la actividad interactiva, una actividad interactiva y un taller que se debe realizar. Entonces, tiene que revisar si ya hizo esas dos evidencias. Si no las ha hecho, las puede acceder sin ningún inconveniente.
Continúo en la carpeta de la actividad 2, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, las dos evidencias que deben de presentar. La primera es una evaluación de servicio al cliente. Es una evaluación en línea que se califica automáticamente. Para acceder a ella, pues simplemente doy clic sobre el enlace y en el botón verde doy clic en intento de prueba de conocimiento. La prueba es muy corta, de todos modos se les deja un tiempo máximo de 1 hora. De pronto, si ustedes tienen que parar, esperar que la prueba no se les vaya a cerrar. Lo importante es que no se sobrepasen esta hora. Para probarla, tiene que el nivel de acierto estar entre el 70 al 100%. Si usted tiene menos, le queda que es no aprobada. Luego encontramos la segunda evidencia, que es el instructivo, la entrevista. Entonces, aquí en este instructivo, la entrevista, tenemos un archivo adjunto, aquí en la parte inferior, que me describe la evidencia que debo desarrollar. Abro el archivo y voy a leer qué debo desarrollar. Primero que todo, debo de identificar un caso de mora. Puede ser real, puede ser ficticio. Y sobre ese caso, entonces, debo de indicar en qué situación se encuentra ese deudor según el tipo de mora, o sea, cuánto tiempo, en qué proceso va. Y después debe realizar un instructivo donde describa los pasos que se deben de tener en cuenta para realizar la entrevista de cobranza con ese cliente. ¿Sí? Es importante que se basen mucho en el tipo de mora que tiene y el caso elegido para el desarrollo de la evidencia. Lo mismo hacerle cobranza a una mora de un día, a hacerle cobranza a una mora de 90 días. Entonces, por eso dice que es muy importante tener en cuenta el tipo de mora que se tiene. Finalmente, debo de colocar cómo mejoraría el proceso de entrevista de cobranza con el deudor, de qué manera esa alternativa ayuda al proceso de fidelización del cliente. Y esa sería el taller que ustedes deben de presentar. ¿Listo? Entonces, describir el caso de mora, el estado en que se encuentra el caso, los pasos para realizar la entrevista de cobranza y dar respuesta a estos dos interrogantes. Después de que ya la hayan realizado, la compañía decía, bueno, la puedo hacer dentro del cuadro de texto. El cuadro de texto lo encuentran aquí. Cuando yo le digo agregar entrega, ya es para entregar la evidencia. Le doy clic. Ella me habla que si puede hacerla aquí en este texto, línea, lo puedo hacer. ¿Sí? Igualmente acá puedo seleccionar el tipo en negrita, puedo adjuntar imágenes si así lo deseo. Le decía yo a la compañera, el riesgo es, yo estoy escribiendo, puede ser una evidencia larga, estoy escribiendo, se cae la plataforma, va a perder la información. Por eso yo recomiendo más desarrollar la evidencia en un archivo aparte, sea Word, PowerPoint, desarrollarlo y guardarlo en PDF, como quieran, y lo adjuntan aquí en esta flechita, dan clic sobre esa flecha, seleccionan el archivo que tienen ustedes. Ejemplo, mi archivo se llama desarrollo taller, ejemplo taller 2, subo este archivo, verifico que el archivo esté en esta área ya cargado, le doy guardar cambios. Cuando le doy guardar cambios, hasta ahí voy en borrador. Miren, borrador no enviado, el estado de entrega. Entonces tengo que en el botón verde finalmente oprimir enviar evidencia para que él ya me quede en estado enviado. Aquí en archivos enviados es importante que ustedes visualicen el archivo que están enviando. Y una vez lo verifiquen. Si ven que no está bien, borran la entrega o la editan y colocan el archivo que es. Ya en algunos casos me han enviado es el archivo que describe la actividad, no el archivo del desarrollo.
entonces me toca escribirlas y les dejo en comentarios, y pues por el momento la actividad les quedaría como no aprobada, pero pues tienen opción de enviarla nuevamente y mejorar la calificación. Ese es el proceso de enviar esas 2 evidencias, de presentarlas, de las 2 evidencias de la actividad 1, que pues aunque ya pasó, aún están habilitadas y las pueden hacer. Hacer seguimiento a sus calificaciones, ¿sí? Digamos, esta actividad interactiva que se presenta en línea y se califica automáticamente. Esta prueba, que es la evaluación de servicio al cliente y se califica automáticamente. Entonces, es irle haciendo el seguimiento a las calificaciones que les haya quedado. Entonces, aquí en esta área de panel de navegación, tenemos el botón de calificaciones. Ahí van a darle clic y van a encontrar hacia abajo, por cada una de las actividades o unidades, las evidencias que deben de presentar. En este caso, estas corresponden a la unidad 1 o actividad 1. Entonces, el plan de recuperación de cartera, que es un archivo que deben de ustedes elaborar, en donde coloquen ese plan de recuperación de cartera que ustedes consideran, realizar esta actividad interactiva que se realiza en línea y enviar el documento de identidad. Aquí aprovecho para recordarles, este documento de identidad es indispensable para el proceso de certificación. Por favor, enviarlo en formato PDF. Para la actividad de aprendizaje 2, que es la que están desarrollando, entonces aquí tenemos la evaluación y el instructivo de la entrevista. Entonces, ¿cómo van ustedes a revisar calificación? Aquí tienen la columna de calificación, entonces aquí les debe de aparecer la calificación. Si está entre 70 a 100 puntos y entre paréntesis una A, la actividad o evidencia la tienen aprobada. Si es menos y tienen entre paréntesis una D, la evidencia está como no aprobada y tienen que volverla a presentar. Entonces, todas las evidencias que ustedes aquí tengan, las pueden presentar. Y así sucesivamente para las otras 2 actividades de aprendizaje. En cuanto a estos archivos que son de taller, como es el plan de recuperación de cartera, como es el instructivo de entrevista, van a tener unos comentarios, una retroalimentación. Aquí les va a aparecer, por favor, la revisan. Si la tienen en A, no tienen que volverla a presentar. Si la tienen en D, revisan la retroalimentación y la corrigen para que la envíen nuevamente. Entonces, no olviden calificaciones para que puedan hacer ese seguimiento de lo que llevan ustedes presentado y calificado. Permítame un momento. Permítame un momento, ya continúo, por favor. Sí, señora. Bueno, hasta aquí tienen alguna inquietud, cómo se presentan, dónde encuentran todo lo que necesitan para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 2, por favor. No, señora, hasta el momento no. Profe, Bueno, ok, muchas gracias, señora. pregunta más, disculpe, de acuerdo a las actividades, hay un ejemplo, por ejemplo, en la actividad 1, que es la que estoy realizando, sobre la propuesta de cartera. ¿Ese ejemplo nosotros lo tenemos que crear o hay una parte de la guía donde lo dice? Ustedes tienen que crear un plan de recuperación de cartera, ¿sí? Sea de una empresa real, sea una empresa ficticia, tienen que crear el plan de recuperación de cartera. ¿sí? Sí. Ese es el taller que deben de realizar.
Ah, ok, porque hay una parte que decía como que cuánto debe el cliente, o sea, eso lo creamos nosotros. Con un caso. No, o sea, en Exacto, ese caso ya ese caso estaríamos lo hablando creamos. de un caso. No, no, señora, solamente elabora el plan de recuperación de cartera para una empresa. Ah, ok, perfecto, listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, a compartirles y continuamos entonces. Bueno, vamos entonces con lo que es el material que tienen ustedes que trabajar. Recordemos aquí, vamos a hacerles un recorrido más del material. Ya ustedes en sus espacios que dejen para la formación, entonces pues trabajan el material. Recordemos que estas sesiones solo son asesorías, no son clases. Entonces ustedes, como esto es un proceso de autoformación, deben de trabajar el material, leerlo y elaborar las evidencias. El material que tienen disponible ya les habla sobre lo que son las estrategias en el proceso de cobranza. Allí en ese material que van a encontrar sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de cobranza, entonces la cobranza debe planearse, la elaboración de los programas de cobranza, el plan para la cobranza administrativa, la prejudicial, la jurídica, lo que es la política de cobranza, las normas de cobranza, las estrategias de cobranza, la cobranza en la amorosa. Qué pena que empezó esta perrita a latir. Bueno, entonces hablábamos de las normas de cobranza, las estrategias de cobranza, la cobranza de la cartera morosa, el sistema automático para mantener control de los créditos vencidos, las gestiones de cobranza realizadas por agencias externas, gestiones de cobro a realizar por la agencia externa, manejo de los honorarios. En la segunda parte del tema, entonces ya les hablan sobre lo que es el servicio al cliente. Entonces, algunas reflexiones sobre el servicio. En la tercera parte encuentran sobre lo que es la entrevista de cobranza con el deudor. Y es lo que entonces, lo que compone ese material. Este es como un cuadro resumen de todo lo que ustedes encuentran dentro del material número 2. En cuanto al proceso de cobranza, entonces, el material nos indica que se tienen unas etapas en cuanto a lo que tiene que ver con cobranza, ¿sí? En donde vamos a encontrar nosotros siempre lo que es una cobranza preventiva, la cobranza administrativa y la cobranza judicial. Cuando nosotros hablamos de cobranza, muchas veces pensamos solamente, bueno, lo que está en mora. No es solamente lo que está en mora. También debemos como de focalizarnos un poquito en tener estrategias que permitan minimizar los casos de mora. Para eso se desarrolla esta cobranza preventiva. Esta cobranza preventiva, entonces, es una gestión que la podemos hacer a través del teléfono, a través de mensajes de texto, a través de correos, ¿sí? Aunque es una cobranza muchas veces molesta para algunos clientes, ¿sí? Si le realizan una llamada, entonces, así como muchos lo agradecen porque les recordaron y no llegaron como a esa mora, a otros simplemente les molesta. Sí, yo sé que tengo que cobrar, qué cosa más cansona, no se ha llegado el día, ya me están cobrando, pero pues ahí en eso es donde tenemos que ser muy cautelosos y saber manejar al cliente, ¿sí? Que no se moleste. De pronto pues hacerle ver que es una forma como de que pues recordarle, algunos lo agradecen, otros no, pero pues permite minimizar un poco esa cartera morosa. La cobranza administrativa ya es una cobranza que se realiza cuando ya se ha llegado a una mora. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a usar otros mecanismos, como son las cartas, como son las visitas, como son esos acuerdos de pago, ¿sí? Y la cobranza judicial, cuando ya ha sobrepasado los términos
en días, entonces ya tenemos que llegar a esa cobranza judicial en donde ya va a través de procesos jurídicos. Ya lo hacemos a través de terceras personas muchas veces o a través de abogados de la empresa, si pues depende del tamaño que tengamos. Muchas empresas han optado por tener, darle la cartera, o sea, que tener unos terceros que sean los que recojan toda esa cartera y realicen todo el proceso de cobranza. Pero en esta cobranza judicial ya intervienen los abogados porque ya se realiza a través de procesos jurídicos. En la parte de cobranza, el proceso de cobranza, entonces nos hablan de que es muy importante que el proceso debe planearse, ¿sí? Entonces, permítame. Entonces, en cuanto a las características del plan de cobranza, entonces es importante tener en cuenta que debe ser adaptable a las circunstancias, debe ser uniforme, o sea, este plan de cobranzas debe ser un documento, ¿sí? O sea, todo esto debe tener esos manuales, entonces esto debe ser adaptable a las circunstancias, debe ser uniforme y aplicable para todos los casos, debe ser flexible, en este caso que permita hacer diferencia entre los deudores, ser progresivo, ¿para qué? Para que aumente la presión de manera segura y gradual, de acuerdo pues a los tiempos. Existen 3 clases de cobranza, lo hablábamos, mirábamos con el gráfico, que es la administrativa, la prejudicial y la jurídica. Y para cada una de estas etapas debe existir un plan. No podemos decir que le vamos a dar el mismo tratamiento cuando estamos en la cobranza administrativa a cuando estamos en la cobranza jurídica. Entonces, es importante los planes de cobranza que se tienen. Dentro del plan de cobranza administrativa es muy importante tener en cuenta el tiempo. Entonces, determinar en la empresa cuál es el lapso que debe existir entre la cobranza administrativa y la prejudicial. O sea, nosotros a qué vamos a llamar, en qué cobranza administrativa, cuál es el tiempo que vamos a optar por esta cobranza. Las etapas, entonces, cuáles etapas y de qué forma se van a llevar a cabo, ¿sí? Y empezar a seleccionarlas y dejarlas estipuladas en el plan. Si se van a hacer llamadas, cuántos mensajes, cuántos correos, cuántas cartas, ¿sí? Hay que mirar. El número de etapas, cuántas van a tener. Si la política de cobranza pues es fuerte, todo el proceso es corto y por lo consiguiente el tiempo y las etapas también van a ser. El ritmo que va a tener cada una de las etapas. En cuanto a la cobranza prejudicial, entonces igualmente también se debe determinar el lapso que existe entre la prejudicial y la jurídica. Y lo mismo, empezar a estipular el tipo de comunicación que se va a realizar, las notificaciones, cómo se va, cuáles son las etapas que se van a tener dentro de ellas, ¿sí? Y en qué momento ya se envía para cobranza jurídica. Entonces, en esta cobranza, recordemos que les decía hace un momento, la cobranza jurídica ya interviene lo que son los abogados, ¿sí? Estos abogados pueden ser externos o de la empresa. En ella pues ya se hace la presentación de la demanda, ya el abogado empieza a investigar, a ver si se tiene algún tipo de bien para poder realizar el embargo, se realizan las notificaciones, si se hacen las conciliaciones y si se llega finalmente a un remate, entonces realizar el remate de los bienes. Dentro de todo el proceso y plan de cobranza es importante tener en cuenta que debe contener las políticas de cobranza, debe tener las normas de cobranza, las estrategias de cobranza y en el documento encontramos a qué hace referencia a cada una de ellas. Entonces, los invito entonces a que lo revisemos. Además, pues debe contener las fechas, entonces, no todas las empresas podemos entrar a decir, no, es que su
su parte administrativa, su cartera administrativa va de tanto a tantos días, ¿no? Entonces, eso lo determina la entidad hasta cuándo va cada una de las etapas. Hasta qué tiempo da para ya mandar jurídica, si va a dar 60 días, 90 días, 120 días, ya ellos determinan en qué momento ya una cartera pasa a la etapa siguiente. Bueno, encuentran sobre lo que es el proceso de cobranza, Mister, tengo las una duda. gestiones que se realizan. ¿Sí, sí, lo escucho, por favor. ¿No es mejor que creamos un grupo de WhatsApp? No, señor, todo se trabaja por la plataforma. Cualquier inquietud, pues se tiene allí un área que es el foro de dudas para que podamos entonces plantear las inquietudes que tengamos. Si nosotros creamos un grupo de WhatsApp, recordemos que esto es autoformación, ¿sí? No va a encontrar una solución a las cosas a través del grupo. Las sesiones se realizan precisamente para poder aclararles inquietudes, poder asesorarlos, y se da el espacio que es el foro de dudas para poder comunicarse, ¿sí? En el foro, en el WhatsApp no todos van a estar, o sea, a mí me va a quedar muy difícil que en este caso todos los 80 aprendices estén en el WhatsApp. Cualquier información que yo dé en el WhatsApp y alguno no esté, de ahí puede entonces entrar a quejarse porque no recibió la información, porque él no está en el grupo, simplemente no miró el WhatsApp. Entonces, la verdad no opto por WhatsApp porque no, pues es difícil que todos estén y pues no es como la ruta, en este caso, para desarrollar las evidencias. Sí o sí, ustedes tienen que estar en la plataforma porque es el lugar donde se reciben y desarrollan ustedes las evidencias. ¿Sí, Ignacio? Ignacio, ¿quedó claro? Sí, claro, sí, quedó claro, claro. Bueno, yo de todos modos ahorita le indico cuál es el foro de dudas en el caso que tengan ustedes cualquier inquietud, me escriben por ahí y yo con todo gusto les colaboro. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a los procesos de cobranza, entonces igualmente una forma como se pueden manejar los honorarios. Recordemos que pues los abogados trabajan de acuerdo pues al caso, entonces el tipo de honorario, unos porcentajes y pues como estos valores son asumidos finalmente por el cliente, entonces estipularlos también dentro de esos planes de cobranzas que nosotros debemos elaborar en nuestra empresa. ¿Hasta qué podemos llegar a acordar con el cliente dentro de todo el proceso de negociación? También igualmente eso debe quedar estipulado. ¿Hasta qué punto se pueden negociar intereses? ¿En qué momento se puede hacer una condonación del capital? ¿Qué bienes se pueden recibir como parte de pago? ¿Y cuál va a ser pues la supervisión de la gestión de cobro de la agencia externa? O sea, todas estas cosas deben estar estipulados en ese plan de cobranza. Es importante tener en cuenta que dentro del plan de cobranza pues se deben de tener unos elementos a administrar en la cobranza, como es el tratamiento, la responsabilidad, el objetivo, la gestión, la técnica. Se debe tener en cuenta los roles, las herramientas, los beneficios y la relación que se pueda tener. ¿Sí? En todo el proceso de cobranza, entonces, se debe tener en cuenta también unas fases. Entonces, dentro de la primera fase, que es la planeación, ¿qué actividades se pueden llegar a ejecutar? Entonces, se puede llegar a tener lo que es la solicitud del crédito. Recordemos que el proceso de cobranza no arranca después de, sino desde antes, desde que se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con el crédito. Entonces, planeación, solicitud del crédito, la definición de las metas,
ordenar la información, programar los contactos, definir los planes de acción y los programas alternativos. Ya en la etapa de organización, entonces ya tener los listados de beneficios, listados de objeciones, listados de cartera, circular con informaciones, recordatorios al cliente, seguimiento cercano, ¿sí? Y así cada una de las etapas del encuentro, las comunicaciones y las acciones legales. Entonces ahí encontramos el tipo de actividades que se desarrollan. Ya en la siguiente parte del material ya les habla acerca del servicio al cliente. Recordemos que en todo el proceso de cobranza el servicio al cliente es indispensable, ¿sí? La persona que está en contacto con el deudor debe ser muy cauteloso, debe ser responsable, ¿sí? Debe de ser muy amable. ¿Por qué? Porque en sus momentos debe realizar entrevistas, debe realizar acuerdos. Entonces, por eso se debe tener una persona idónea y capacitada para todo este proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ya se tiene una deuda, se debe llevar a cabo pues unas entrevistas para poder entrar a negociar con el cliente. Aquí dentro del material se encuentran unas recomendaciones al momento de realizar esa entrevista. Entonces, tener en cuenta puntos importantes como es el saludo, entonces saludar amablemente, sonreír, presentarse como el colaborador de la entidad, invitar al cliente a sentarse, ¿sí? Que el cliente sienta confianza, ¿sí? Sabemos que él de pronto puede ir con una actitud preventiva o simplemente no sabe y es conocedor de que pues tiene una deuda y puede acarrearle pues más problemas. Entonces quiere entrar a negociar. Hay otros que no les interesa y simplemente van a pelear, que se caiga el mundo encima, pero ellos no van a negociar. Entonces ahí es donde es muy importante tener en cuenta la actitud del cobrador. Entonces, no todos sirven para esta labor, porque en el momento que el cliente entra a una discusión, pues el entrevistador no puede llegar como a esos mismos términos, ¿sí? Tiene que saber manejar las cosas y llevar toda la entrevista pues a un feliz término. Entonces, encontramos allí unas recomendaciones acerca de cómo llevar a cabo una buena entrevista. Entonces, les hablan también acerca de aspectos importantes al momento de llevar a cabo una entrevista. Y primero que todo, la entrevista se debe preparar, tener en cuenta las principales fuentes de información. Por ejemplo, yo debo de tener el listado de los pagos, toda la información que tiene que ver con ese crédito. La iniciación, tener una buena motivación, tener en cuenta qué tipo de motivación voy a manejar. Aquí nos hablan de una motivación positiva y una motivación negativa. Ejemplo, si yo tengo la entrevista, voy a usar una motivación negativa, yo le voy a nombrar es todo lo malo que le puede pasar, no, es que usted no paga, lo van a embargar, lo van a, sí, todo lo malo, ¿sí? O una motivación positiva, bueno, usted paga, va a estar bien en las centrales de crédito, va a estar tranquilo, va a tener las puertas abiertas en la entidad, sí, todas las cosas buenas que pueden pasar, entonces pues, hace referencia cuando nos hablan de qué tipo de motivación vamos a usar. Las características que se debe tener en cuenta, entonces que se deben ser claros, que se debe tener organización, debemos tener unos argumentos concretos, completos, que esa entrevista la terminemos y hacerle una despedida y siempre responder a las objeciones que tenga el cliente. Dentro de la entrevista existen pues unos métodos para rebatir las objeciones, ¿sí? Podemos darle contestación directa o podemos irnos como el cuento, como dicen algunos por ahí, se van saliendo por la tangente, entonces tener una contestación indirecta, de una u otra forma darle como una respuesta, pero no es precisamente lo que debes. El boomerang es un rebote, pregunta va, pregunta viene, ¿sí? Entonces, el de compensación, el de una sonrisa indiscreta, entonces existen diferentes métodos en cuanto se pueden llevar a cabo estas objeciones que mencionamos aquí. Ese sería como el material que ustedes encuentran. Recordarles nuevamente que ustedes deben de revisar el material de forma completa.
En sí son 42 hojas lo que tiene el material. Aquí estuvimos revisando así como a grandes rasgos lo que contiene, pero pues ustedes deben de revisarlo completamente. Recordarles las 2 evidencias que tienen por presentar. La primera es la evaluación de servicio al cliente. La segunda, el taller sobre lo que es el caso que deben de crear y generar todo lo que tiene que ver con la entrevista. Bueno, con esto finalizaría la información que les quería transmitir en este segundo encuentro. No sé si hasta aquí tengamos alguna inquietud, por favor. Sí, mister, tengo una inquietud. Sí, señor. Lo que pasa es que yo no hice la primera actividad y la quiero hacer. ¿Cómo puedo hacer para poder hacerla? Bueno, Ignacio, les mencioné hace un momento, Ignacio es su nombre, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, les mencioné que las carpetas, cuando estamos aquí dentro del curso, también un momento, tenemos aquí la carpeta de la actividad de aprendizaje 1. Este es el material que deben de ustedes abrir, el que no haya desarrollado el material 1. Este es el material complementario y estas son las 2 evidencias a desarrollar. Están habilitadas, no hay problema, están disponibles. La actividad interactiva la abren y en el botón verde le dan entrar y van siguiendo las instrucciones. La segunda evidencia, que es el plan de recuperación de cartera. Entonces, abren el documento que describe esa actividad. En ese documento les están diciendo que se debe crear el plan de recuperación de cartera para el Banco Corporativo LPQ. Entonces, ustedes ya determinan cómo va a ser el plan de recuperación de cartera para ese banco. Dicen que es importante antes de elaborarlo, identificar variables de seguimiento al cliente y las posibles dificultades que se puedan dar en el retorno del crédito concedido. Entonces, teniendo en cuenta esto, se elabora el plan. Entonces, un plan de cómo van a recuperar cartera. Lo elabora en Word, en PowerPoint, en PDF, como quiera usted elaborarlo y lo envía. Aquí en el botón verde, añadir una entrega, lo adjunta al archivo, le da enviar y finalmente termina el envío para que no le quede en borrador, como les expliqué hace un momento con el taller anterior. Ok, mister. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, por favor? No, ninguna por ahora. Bueno, gracias. Bueno, si algo por favor me hablan, me escriben en el chat. Recordarles, cronograma. En el cronograma encuentran la totalidad de evidencias. Por favor, revisan qué evidencias se van trabajando, qué evidencias deben de tener calificadas. Recordarles nuevamente por calificaciones que encontramos aquí en el panel de navegación. En calificaciones le pueden hacer seguimiento a las calificaciones. Tenemos la columna de calificación, la columna de retroalimentación. A es aprobado, que se obtiene con un nivel de acierto de 70 a 100. D es no aprobado, en donde la actividad no cumple, no se aprueba, tienen que repetirla nuevamente, y es de 0 al 69%. Señor. Correcto. Bueno. Bueno. Disculpa, profe, el envío de la cédula, que también es calificable, ahí pues debo esperar que usted lo revise para que coloque la calificación. Sí, señora, yo reviso, la descargo, reviso en Sofía que los datos estén de acuerdo a su documento de identidad, le califico y coloco el comentario. Si todo está bien, pues simplemente le coloco que el registro SENA está correcto y no hay ninguna novedad. Si se tiene alguna novedad en el comentario, le escribo que se debe tramitar o en dónde encontré la novedad. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, ya les dije el cronograma, ya les mencioné revisión de calificaciones.
Entonces, ya para concluir la reunión, entonces unas recomendaciones finales. No olviden enviar el documento de identidad en formato PDF. Revisar en Sofía Plus sus datos que estén bien de acuerdo a su documento de identidad y completar los datos que de pronto les falte por allá. Cualquier inquietud, foro de dudas, yo les dije, ahorita les explico. Entonces, cualquier duda que tengan, estando aquí dentro del curso, tenemos información del programa. O sea, esta área de información del programa, damos clic en ella y encontramos aquí el foro de dudas e inquietudes. Información del programa, desplegamos, foro de dudas e inquietudes. Añadir nuevo tema al debate en el botón verde. Por ahí me escriben lo que requieran, lo que necesitan que les apoye. Añadir nuevo tema al debate y por ahí voy a estar atenta para poder colaborarles. Las evidencias se califican solo en la plataforma. Si me envían al correo no las puedo tener en cuenta. Todas las evidencias cuando finalicemos el curso deben de haberse presentado y aprobado. Y el plazo máximo para presentar la totalidad de evidencias es el 13 de junio. No olvidar, por favor, las fechas para que podamos certificar la formación. Si no tenemos más inquietudes, les agradezco mucho la participación. Espero pues haya aclarado sus inquietudes. Cualquier duda pues sigo atenta a través del foro de dudas para poder colaborarles. A todos una feliz tarde y muchas gracias por la asistencia. Mister, ¿y cuándo es la próxima clase? Ya revisamos. Ahí en el cronograma que les mostré hace un rato se tienen las fechas programadas. Por ahí puedes revisar. Ya mira por aquí. Ya les miro y les indico. Tercera está programada para el 5 de junio, 3 de la tarde. Ok. Bueno, por favor, cerrar la sesión para generar la grabación. Gracias y una feliz tarde para todos. Gracias.